Muy buenas, comenzamos Tiempo de Análisis, el espacio de ADN Televisión, donde entrevistamos a las caras más conocidas de la industria agroalimentaria. Análisis, opiniones, comentarios que nos ayudarán a entender el qué y el por qué suceden ciertos acontecimientos que inciden de forma directa en el mercado agroalimentario, en los consumidores y, en definitiva, en nuestra vida. Hoy nos acompaña en plató Javier Puyó, jefe de investigación de Unigen Seed Spain. Bienvenido en primer lugar a nuestro plató. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece ADN Televisión? No sé si has tenido la oportunidad de ver ya algún informativo nuestro. Sí, he tenido bastantes oportunidades y de hecho sigo y me parece una iniciativa estupenda que cada vez está teniendo mucho más adeptos y me encanta la forma, el formato que tiene y la profundidad de los aspectos que tomáis. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues la primera pregunta que yo quisiera hacerte es hablar ¿qué es Unigen Seed Spain? Vale, pues Unigen Seed Spain es la filial de la multinacional estadounidense United Genetics, ¿vale? Esta multinacional, a su vez, forma parte del grupo empresarial japonés Kagome, ¿vale? Aquí en España, hasta hace relativamente poco, la empresa tenía una actividad meramente comercial o distribuidora, pero desde aquí, hace unos años atrás, se está centrando en la investigación, ¿vale? La base de la investigación la tenemos, la base de la investigación en España la tenemos aquí en Almería y tenemos dos cultivos residentes con programas de mejora residentes que son pimiento y tomate. Aparte de eso, realizamos desarrollo de otras variedades, de otros cultivos como son melón, sandía, pepino, berenjenas, que son variedades desarrolladas por otras filiales de United Genetics en otras partes del mundo y evaluadas aquí en Almería. Eso te iba a comentar, Javier. La empresa se integra en el grupo japonés Kagome en 2013 y su eslogan dice fiel a la naturaleza, el sabor de Kagome. ¿Qué es lo que busca exactamente Kagome en el desarrollo, investigación y comercialización de variedades híbridas? Vale, pues bueno, como bien dice el eslogan, fiel a la naturaleza, nos gusta ser lo más fiel posible a la naturaleza, por lo tanto buscamos siempre la excelencia o lo más parecido a la excelencia, ¿vale? Esta excelencia la entendemos, la vemos desde el punto de vista de una combinación o un equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad de los productos que queremos ofrecer, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta las necesidades y las características de los agricultores y de los consumidores. Y hablamos ahora un poco más de Unigen. ¿Qué es lo que diferencia a Unigen de otras casas de semillas? Bueno, yo creo que esta pregunta está un poco relacionada, ¿no?, con la pregunta anterior. Correcto. Bueno, pues lo que nos diferencia o queremos diferenciarnos o creemos que nos diferencia es ese eslogan de fiel a la naturaleza, es decir, queremos ser lo más fieles posible a la naturaleza, respetando siempre esa sostenibilidad y buscando el equilibrio entre la rentabilidad al productor, en este caso al agricultor, y la rentabilidad al consumidor. Se entiende desde el punto de vista de características organolépticas o también desde el punto de vista en términos económicos, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso que se requiere para conseguir una variedad comercial? Bueno, el proceso es un proceso largo. ¿Complicado? Largo y complicado, sí. Bueno, aunque existen técnicas muy novedosas para hacer que ese proceso se reduzca en tiempo, sigue siendo un proceso largo y complicado. Es decir, se necesita, para lanzar un producto al mercado, se necesita realizar muchos ensayos en muchas condiciones diferentes y estar seguros, antes de lanzar ese producto, estar seguros de que ese producto funcionará y en las condiciones, en la variedad de condiciones, en las variables condiciones que existen en el campo, ¿vale? Entonces, como te he dicho anteriormente, también durante este desarrollo de variedades y esta investigación de variedades nos gusta estar muy cerca tanto del agricultor para entender sus necesidades y también cerca de los consumidores para entender qué van a requerir no solo a día de hoy, sino a largo plazo para poder estar preparados y trabajar con anterioridad a esa necesidad. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que buscan exactamente? ¿Qué es lo que os piden los agricultores? El agricultor básicamente lo que te va a pedir es un rendimiento,
un rendimiento que le sea rentable, valga la redundancia, y que sea rentable en términos económicos y que sea rentable en términos laborales, es decir, mayor rentabilidad con menos costes de producción, básicamente. También, bueno, ya podemos entrar en muchos más aspectos, dependiendo del agricultor, qué tipo de producto quiera, hacia dónde lo quiere exportar o la zona en la que quiere cultivar, porque hay zonas que son más difíciles, hay productos que se adaptan mejor a unas zonas que a otras. O sea, un trabajo, cuando un agricultor decide poner una variedad, es un trabajo de investigación también. ¿Qué es lo más difícil que os han pedido hasta ahora, a día de hoy? A día de hoy, bueno, pues lo que dicen siempre, ¿no? Queremos comer tomates como los de antes, ¿vale? O sea, no es que sea difícil, pero bueno, no hay que tener en cuenta solo el sabor, sino también un poco en cuenta hay que tener todo lo que conlleva a ese sabor, es decir, lo que he comentado anteriormente, la rentabilidad, porque no solo es sabor, es la rentabilidad de ese producto, que ese producto tenga una producción suficiente para no encarecer el precio, porque quizá al agricultor le resulta interesante, pero no al consumidor. La vida del producto, ¿no? O sea, Para al que revés. también se quiere que claro, los tomates duren más, claro. Dos Entonces, semanas. exactamente. Entonces es complicado, complejo combinar esas dos cosas también, ¿sabes? Lo que me comentabas antes, hablabas de tomates, pero te quería comentar, ¿cuáles son las variedades más destacadas que tenéis en Unigen? Vale, pues en Unigen tenemos, si hablamos de pimientos dulces, ¿vale? Tenemos las variedades más destacadas y que más vendemos a día de hoy son los pimientos tipo snacking, los pimientos pequeñitos, con las tres tipologías de color, rojo, amarillo y naranja. Son variedades muy productivas, tienen una alta capacidad de rebrote, es decir, que cuando pasa el invierno esas variedades son capaces de volver a producir, a rebrotar, como la palabra indica, y poder seguir dando la rentabilidad que un agricultor espera en un ciclo largo, ¿vale? Esas son además las variedades que más os piden, que más os demandan los Correcto. consumidores. En tipo dulce, pimiento dulce es la variedad que más nos reclaman. En el tema de pimiento picante, tenemos un catálogo muy amplio en cuanto a tipologías de picantes, ¿vale? Que se adaptan pues a las necesidades del agricultor. Como te he comentado antes, yo quiero exportar a tal sitio, pues necesito este tipo de picante. Quiero producir en estas condiciones, pues necesito este tipo de picante porque es el que mejor se adapta según rendimiento, etcétera, ¿vale? Por eso tenemos esa gran gama que de toda la gama que tenemos siempre hay alguno que funciona bien para determinado agricultor. Y una gama que también habrá que se adapte mejor a las condiciones climatológicas de la zona. Claro, por ejemplo, en Almería, ¿cuáles son las que mejor se adaptan? Bueno, pues teniendo en cuenta que en Almería los inviernos no son muy duros, ¿vale? Estos snacking se adaptan bastante bien porque tienen una capacidad muy alta de rebrote al no ser un invierno muy duro, ¿vale? Luego el tipo de los pimientos picantes también son unas variedades muy buenas. Tenemos algunas variedades que son capaces en condiciones de frío o de frío moderado, son capaces de mantener ese nivel de, entre comillas, picor, ¿vale? Que es necesario para poder vender ese producto. Y luego, bueno, te iba a decir, con esto de las variedades, te quería comentar también que en tomate estamos trabajando una línea de sabor. Tenemos unos tomates, unos cherry peras marrones con un muy buen sabor, y también estamos trabajando un concepto nuevo que lo llamamos kokumi, ¿vale? Kokumi, y es difícil de explicar, hay que probarlo para poder pero podría decir que es como una mezcla equilibrada del resto de sabores, tanto amargo como dulzor. Es una mezcla de todos esos sabores, se encuentra en ese nuevo concepto que queremos desarrollar. ¿Y el color? El color de siempre, ¿no? El color, correcto, claro. Bueno, un poco más oscuro. El tamaño está alrededor de los 100 gramos, 120 gramos, una cosita así. Pero bueno, son variedades que están todavía en fase avanzada de desarrollo, pero todavía en desarrollo. No la hemos lanzado todavía al producto. O sea que... ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer una investigación y llevarlo ya a la mesa del consumidor?
Pues mínimo siendo rápido y dando en el clavo, acertando en la diana muy tempranamente, mínimo de 6-7 años se va, mínimo, siendo muy eficaz y teniendo quizás los recursos necesarios para llegar a eso. Si no, te puedes plantar en 10-12 años fácilmente. Eso para que nos hagamos una pequeña idea de todo lo que hay detrás. Javier, volvemos en unos segunditos, vamos a una pequeña pausa para publicidad. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Ser distintos. Una banca distinta. Cooperativa. Nacer en el campo. Crear desarrollo. Crear empleo. Crear salud. Sí. Y crear progreso. Volkswagen. Volvemos a Tiempo de Análisis. Nos acompaña con nosotros de nuevo Javier Puyó, jefe de investigación de Unigens Seed Spain. Estábamos hablando de que Unigen, ¿consideráis que es líder mundial en el pimiento? Sobre todo del picante. En picante, sí, bueno, si somos líderes de algo sería de picante. Bueno, no sé, quizá líderes con un número reducido de variedades, no, pero sí líderes en el sentido de que en la amplitud de catálogo de variedades de picantes. Por ejemplo, en México, como bien sabes, se consume muchísimo picante. Allí sí somos, bueno, quizás no somos líderes, pero tenemos un nivel alto de ventas en pimiento picante al aire libre, que sería un tipo Anaheim, ¿vale? Quizás sería como un pimiento italiano, pero con un picor medio, no sería un picor muy elevado. Luego también para México, el tema de los pimientos jalapeños. Tenemos un montón de variedades comerciales allí en la zona de México, bueno, en la zona de California también se suele vender mucho. En España, bueno, quizá, como te he dicho antes, no seamos líderes con una o pocas variedades, sino que tenemos un catálogo muy amplio de variedades. Entre la que destaca, tenemos un pimiento habanero del 5901, que es una variedad, la verdad, muy buena, que se adapta muy bien a las condiciones de este invierno. Tiene muy buena producción, tiene muy buen aguante el producto y bueno, tiene unas condiciones muy buenas. En la India también solemos tener bastante cuota de mercado para el tipo Cayenne, el pimiento este finito alargado que pica muchísimo. Sobre todo depende de la cultura, ¿no? Por lo que estoy viendo. Claro, correcto. Yo creo que en aquellos países que tradicionalmente han sido más pobres, como puede ser la India, a lo mejor quizás ha sido un alimento, el picante es un alimento, creo yo, que les puede saciar ese hambre puntual que pueden tener en ciertos momentos. Entonces, yo creo que por eso es un producto tan codiciado en esos sitios. Sí, y además te iba a decir, se está también manifestando también en España, me estabas diciendo de India, de México, pero también en España se está empezando a apetecer más el consumidor por comidas orientales, con un poco más de pique. No sé si estáis notando vosotros eso también. Sí, se está notando bastante, vamos, y de hecho el mercado, la superficie de producción de pimientos picantes se está elevando considerablemente, vamos, o sea, cosa favorable para nosotros, ¿no? Que tenemos muchos productos que ofrecer al mercado en este momento, o sea que... ¿En qué nivel pondría el aguante de los españoles de picante en comparación con India y con México? Muy bajo. Yo creo que en general no tenemos la costumbre, ¿no? esa de comer picante, entonces el nivel que tenemos yo creo que es bastante distante de los niveles que soportan en estos países. Explícanos un poquito más en profundidad, si puedes brevemente, los diferentes niveles de picante que hay para que entendamos un poquito de bueno, esa escala. Sí. El grado de picante se mide se llaman unidades Scoville,
¿vale? Que son antiguamente ahora se hace con una metodología nueva, ¿vale? Moderna, que es la cromatografía, pero antiguamente se hacía diluyendo, eran el número de veces que hacía falta diluir un picante en agua para eliminar ese picante. Entonces, los pimientos más picantes o de los más picantes del mundo pueden ser los habaneros, que tienen del orden de 7 millones de Scoville, de unidades de Scoville. Luego hay un tipo de picante en Japón, ahora no, se me ha ido el nombre. Bueno, no pasa nada, pero sí. Nácar, se me ha ido el nombre, no sé, que es otro de los pimientos más picantes del mundo también. Y bueno, volviendo a lo que decías de España, yo creo que el consumo de este producto se está disparando también, pero mi sensación es que se está haciendo más para productos de consumo en fresco que en elaboración de salsas, que es más tradicional quizás de zonas como México, como la India, como este sitio de estas zonas. Es más, en España es más para productos en fresco, consumo en fresco. ¿Vale? ¿Qué es lo que crees que encuentra el consumidor en estas variedades picantes? Bueno, pues en concreto la variedad de la que te he hablado Hay mucho trabajo, como me decías, son muchos años de investigación, claro. Y al final es como un tesoro, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, en concreto en esta variedad que te he hablado hace un momento del tipo habanero que vendemos o que vamos a promocionar aquí en Almería, es una variedad con un alto aroma, lo cual la hace perfecto para la elaboración de salsas picantes, ¿vale? Aunque aquí no es muy tradicional el consumo de salsas picantes, pero sí para la exportación y el consumo. Y bueno, esta variedad en concreto mantiene un nivel de Scoville, de las unidades de picor, que nunca baja de los 120.000, las 120.000 unidades, incluso en las condiciones más frías del invierno. Es decir, las condiciones más frías de invierno hace que ese nivel, que ese grado de capsaicina baje siempre. Entonces, esta variedad mantiene ese nivel siempre por encima de los 120.000, lo que lo hace perfecto para poder tener ese grado de picor durante toda la producción. ¿Vale? Hablamos también de los ejemplos como el tomate Amela, que comercializa Granada La Palma y otras marcas en otros productos. ¿Es el desarrollo de la marca consumidor el futuro para la implantación de variedades en este mercado? Vale, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que yo creo que mi respuesta es un sí, pero condicionado. Quiero decir, más que una marca consumidor, sería la creación de una marca relacionada, asociada a un concepto o a una genética interior. Quiero decir, el concepto se puede entender como un sabor o como un color o firmeza de la carne, ¿vale? Pero no asociado a una sola variedad, porque al final una sola variedad tiene las características que tiene y no puedes abastecer al mercado durante todo el año o toda la producción. Entonces, yo creo que la respuesta es sí, el futuro está en crear una marca, pero que esté asociada a un concepto, ¿vale? O como te he dicho, a una genética que satisfaga esa necesidad. También está relacionado el crear una marca asociada a un concepto, depende mucho del precio y el concepto en sí. Es decir, si tú creas una marca asociada a un concepto, pero el precio es muy elevado, pues al final la cuota de mercado que vas a cubrir es muy baja, porque por desgracia el poder adquisitivo de la inmensa mayoría, en los que me incluyo, pues está ajustado. Está ajustado. ¿Ajustado también? Sí, perdona. Nada, ya está. Y yo un poco, diciendo esto de la creación de la marca de concepto, creo que la tendencia, otra vez bajo mi opinión, ¿vale? Bajo mi punto de vista, la tendencia será crear marcas relacionadas con conceptos, pero siempre trabajando productos commodities, es decir, productos que se pueden vender y exportar fácilmente, es decir, crear una marca relacionada a esos productos commodities, pero que estos productos commodities tengan unos valores ligeramente superiores en cuanto a características organolépticas o cualquier otro tipo de características, de manera que el precio nunca llegue a elevarse, de manera que reduzca el número de consumidores o la cuota de mercado a la que pueda alcanzar.
¿Crees que hay un máximo de precio a lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor a cambio de calidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, es decir, con menos calidad también se puede vivir, al final. Es decir, y sobre todo en unos tiempos que corren de que vamos encadenando una crisis tras de otra. Primero la pandemia, ahora venimos con la guerra. Eso te iba a hablar, ¿verdad? Entonces, yo creo que el consumidor estará dispuesto a pagar un precio, pero siempre y cuando el beneficio que obtenga de eso sea, o la comparativa entre el beneficio y el costo, pues sea un equilibrio. Eso te iba a preguntar, Javier, ¿cómo está afectando, cómo veis el panorama ahora que estamos viviendo esta crisis sin precedentes en el conflicto de Rusia-Ucrania? Pues la verdad es que es un problema muy grande, mundial, está claro, ¿no? La manera en la que yo creo que esto puede afectar a nuestro negocio de las semillas, pues bueno, a priori, de manera inmediata, el efecto que está teniendo, que ya se está viendo, es en el tema de la subida de precios de las materias primas, ¿vale? Está afectando al coste de los productos fitosanitarios, está costando el coste de la gasolina, por lo tanto, encarecimiento de los productos, del plástico, ¿vale? O sea que todo está encareciendo. Entonces, al final, eso conllevará que un programa de investigación necesite encarecer el producto final, la venta de esa semilla, para cubrir esos gastos de base, ¿vale? Entonces, yo creo que ese sería el primer impacto inmediato que está teniendo esta guerra. Otra cosa sería el tema de la exportación, ¿vale? Es decir, los países, en concreto estos dos países, son unos puntos calientes donde la investigación y el desarrollo está todavía por ver. Se hace mucho desarrollo para aquellas zonas, entonces el no poder vender ese trabajo que se está haciendo allí para aquellos países, pues también encarecerá cada uno de los procesos que conlleva esto. Y bueno, y bajo mi punto de vista, también mi opinión, yo creo que si esta guerra se alarga en el tiempo, que ojalá no ocurra, que quede como una anécdota. Ojalá, crucemos los dedos, pero no tiene pinta. No tiene pinta. Yo creo que eso también va a provocar un cambio, ¿no? Un desequilibrio en los mercados. De tal manera, te lo digo con un ejemplo, por ejemplo, un agricultor que tradicionalmente ponga una variedad de tomate porque la exporta a estos países, a Ucrania o a Rusia, y está viendo que si esa guerra se alarga y no va a tener posibilidad de exportar ese producto, va a cambiar su modelo de trabajo. Es decir, para la próxima campaña, viendo esa dificultad de exportar ese producto que tendrá, cambiará y en vez de producir una variedad de tomate, cambiará a una variedad de pimiento o una variedad de berenjena o algo. Por eso digo que al final yo creo que si esta guerra se alarga, cambiará un poco muchas cuotas de mercado. Esperemos que no sea así, que esta guerra ojalá acabe termine pronto, sí. pronto y que tenga las menores consecuencias posibles, aunque ya estamos viendo que va a tener consecuencias y la estamos sintiendo ya actualmente. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, aunque me quedo con muchísimas ganas de hablar tantos temas interesantes que hay detrás de este mundo de las semillas, así que te invitaré cuando quieras de nuevo a nuestro plató. Yo estoy disponible y volveré cuando sea necesario y hablaremos el tiempo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora.